Oigan, aquí en el Noti del 11 le hemos puesto lupa a las 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para que sean discutidas y, en su caso, aprobadas. El día de hoy revisaremos a detalle la reforma que tiene que ver con los salarios de los trabajadores del país, así que le agradezco a Marat Bolaños López, él es secretario del Trabajo y Previsión Social, esta comunicación. Secretario, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Vianey. Pues aquí un placer poder estar contigo y todo tu auditorio. Al contrario, secretario, a ver, cuando hablamos de salario mínimo, ¿de cuánta gente aproximadamente estamos hablando que recibe un salario mínimo en el país, como para tener una idea del impacto de esta propuesta? Bueno, yo lo que te diría más bien es los efectos que tiene el aumento del salario mínimo, no solamente en las personas que tienen el salario mínimo per se, sino más bien es una medida que permite pues también empujar el resto de los ingresos hacia adelante. Y para esto déjame comentarte cómo ha funcionado a la fecha pues el aumento de los salarios mínimos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esto es muy importante, porque ya llevamos desde el año 2018 aumentando consecutivamente los salarios mínimos y esto ha permitido que ya a la fecha hayamos recuperado el 110% de su valor en términos reales. Y además, como sabrás también, está diferenciada dos regiones, dos zonas del país, en donde tenemos en el norte la zona libre de la frontera norte y por la otra el resto del país, que corresponde al centro, pero el resto del país. Y hemos aumentado ahí también de manera diferenciada porque para el norte el aumento ha sido mucho mayor. Pasamos de recibir 88 pesos en el año 2018, 88 pesos diarios, actualmente a 375, esto en la frontera norte. Y en el caso del resto del país ha sido de 88 a 249. Y bueno, esto lo que nos ha permitido también de manera gradual es ir incrementando, nada más por citar un ejemplo, el salario promedio que se tiene registrado ante el IMSS, porque es una medida progresiva que justamente lo que hace es también estimular el crecimiento de los ingresos de otro orden de trabajadores que tienen otro rango de ingresos. Claro. ¿Qué estamos hablando con esta medida? Además, que el presidente ha presentado, es consolidar los avances que hemos tenido a lo largo de todo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea ya también un derecho constitucional, que los aumentos nunca más en la historia del país estén por debajo del aumento de los precios, es decir, de la inflación. Eso fue una medida pues muy regresiva, que lo único que hizo fue empobrecer a millones de mexicanas y mexicanos. Y nada más déjame darte un dato que me parece además lo más relevante. A lo largo de esta administración se ha logrado contribuir a que 5 millones de personas salgan de la condición de pobreza. Y de eso, que además sí hay que mencionar, que esta es la primera vez que vemos un efecto de esta magnitud en tan poco tiempo además. Y en ese sentido, 4 millones de personas de las 5 han sido, entre otras cosas, por la contribución que ha tenido el aumento del salario mínimo. Ahora con esta iniciativa también se está buscando proteger el salario mínimo de cuestiones políticas electorales. Es decir, antes incluso los partidos políticos se acercaban a decirle a los trabajadores, si votas por mí, la propuesta va a ser que se aumente el salario mínimo. Si no votas por mí, no. Es decir, que ya se quede como un derecho en la Constitución. Así es, efectivamente, lo que queremos es consolidar y también lograr con ello que hacia adelante las nuevas generaciones nunca más vuelvan a tener el escenario que tuvimos pues durante todos los 30 años, más de 30 años, que significó los gobiernos del periodo neoliberal, en donde pues había una concepción pues básicamente basada, la verdad, en una suerte de fe en el mercado, que bien sabemos pues bueno que eso también significó grandes desbalances y desequilibrios, no solamente en la economía, sino también en la igualdad económica de las y los trabajadores respecto a los empleadores, y lo que queremos es justamente pues ir reduciendo esas brechas. Y también, como mencionas, me parece que es también muy oportuno, es que lo dejemos en la Constitución porque no queremos que sea ya una política, digamos, de gobierno, sino que sea más bien una política nacional, una política de Estado que nos permita así contribuir a la mejora de todas y de todos y con un horizonte muy claro, que nunca más quede por debajo de la inflación como pasó
durante muchísimo tiempo con los gobiernos anteriores. Secretario Marat Bolaños, le agradecemos esta comunicación y por supuesto, bueno, estar al pendientes y nosotros como ciudadanos pues nos toca presionar a nuestros legisladores porque se requieren 2/3 partes del Congreso para que se puedan ser aprobadas estas 20 reformas. Efectivamente, todas y todos debemos de discutir esto porque en verdad son medidas que como ya han sido probadas en toda la política pública de los últimos años, pues sabemos muy bien cuáles son los alcances que tienen los beneficios y por eso invitar a todas y todos, pero también sobre todo a las y los legisladores, porque está en sus manos justamente la posibilidad de poder elevar a rango constitucional y con ello generar mejoras de vida pues de largo aliento. Muy bien. Secretario Marat, un abrazo y por supuesto vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias, un abrazo de igual manera. Ahí está, nos toca a nosotros los jóvenes, por supuesto, también presionar a través de redes sociales y también a través de los módulos de los legisladores para que estas reformas sean aprobadas, porque ya lo vieron, tanto el salario como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sí es una apuesta justo para estas nuevas generaciones. Continuamos.